Elena Rodríguez entró en el espacio sagrado del dojo tradicional Suji, vestida con un gi azul oscuro y un cinturón amarillo anudado con pulcritud, una entrada que atrajo miradas estrechas y juicios silenciosos de parte de los instructores con cinturón negro. «Esto no es una clase de zumba, señora», se burló Ricardo Martínez, señalándola con el dedo en tono sarcástico. Sin embargo, cuando más tarde exigieron que demostrara sus habilidades, ninguno de ellos anticipó la tormenta silenciosa que estaban a punto de desatar. La luz dorada de la tarde se filtraba por las altas ventanas cuando Elena empujó las pesadas puertas de cristal del dojo. A sus 42 años, se movía con una gracia serena y medida. Sus pasos eran lentos, deliberados, casi modestos, pero cada uno de ellos irradiaba una fuerza tranquila. Llevaba el cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica, y su uniforme azul estaba impecable, con el cinturón amarillo atado con precisión alrededor de su cintura. El dojo se desplegaba ante ella como un santuario, amplio y sereno, con paredes de madera pulida decoradas con caligrafía japonesa elegante. El suelo estaba cubierto por tatamis rojos brillantes, y en una esquina, un saco de boxeo azul oscilaba ligeramente, aún en movimiento tras una sesión anterior de entrenamiento intenso. El aire estaba impregnado del agudo aroma del sudor, el esfuerzo y la disciplina, evocando recuerdos que Elena no visitaba desde hacía años. Había llegado a este tranquilo vecindario suburbano apenas 3 semanas atrás, dejando atrás una vida que se había vuelto enredada por el estrés y las expectativas. En esta nueva ciudad, buscaba claridad y tal vez una oportunidad de reconectarse con sus raíces marciales, lejos del caos de su pasado. Antes de llegar, había llamado por teléfono y le aseguraron que las visitas sin cita eran bienvenidas durante las clases de la tarde. Ya había varios estudiantes en el tatami, todos vestidos con gis blancos impecables, realizando movimientos nítidos, sincronizados y enfocados. Elena los observó con la mirada entrenada de alguien que sabía lo que buscaba. La colocación de los pies, el ritmo de la respiración, el ángulo de los golpes. Habían pasado 2 años desde su último entrenamiento formal, pero el cuerpo nunca olvida del todo, no realmente. ¿Puedo ayudarla?, llamó una voz desde el otro lado del dojo. Se giró y vio a un hombre corpulento y calvo acercándose. Parecía tener unos 40 años, y su gi blanco estaba impecable. Llevaba un cinturón negro con bordados dorados alrededor de la cintura. Su expresión era la de alguien acostumbrado a tener autoridad. Elena asumió, correctamente, que se trataba de un instructor senior. Esperaba poder unirme a una de sus clases, respondió Elena con educación. Me acabo de mudar aquí y estoy buscando retomar el entrenamiento. El hombre la miró con evidente escepticismo, su mirada deteniéndose en el cinturón amarillo con desaprobación apenas disimulada. Soy Ricardo Martínez, el instructor principal aquí. ¿Cuál es su experiencia? ¿Tiene formación real? He entrenado un poco, respondió con modestia. Ha pasado un tiempo, pero estoy lista para volver y sacudirme el óxido. La ceja alzada de Ricardo hablaba más que sus palabras. No estaba impresionado. ¿Cinturón amarillo, eh? ¿Qué estilo practicó? Entrenamiento mixto, contestó Elena vagamente. Había aprendido hacía tiempo que ser demasiado específica con su historial en artes marciales solía provocar dudas, preguntas invasivas o incluso incredulidad. Un segundo hombre se unió a la conversación, un instructor de complexión delgada y rasgos marcados, con cabello negro azabache. Su cinturón negro también llevaba bordados dorados, señalando que tenía un rango similar. Carlos Rivera se presentó con un breve asentimiento. ¿Nueva posible alumna?, preguntó Carlos, su tono casual, pero su mirada analítica. Eso parece, respondió Ricardo con una sonrisa. Dice que tiene algo de experiencia, añadió, cargando esas palabras con un tono apenas disimulado de burla. Elena sintió esa vieja punzada familiar, el juicio que tantas veces había enfrentado a lo largo de los años. Era una sensación que conocía demasiado bien. Otro dojo, las mismas suposiciones. Bueno, dijo Ricardo, cruzando los brazos mientras le daba otra mirada crítica, supongo que podemos dejarte observar la clase de hoy.
Así verás si puedes seguir el ritmo de nuestros estándares. El tono en su voz estaba cargado de condescendencia. Carlos, a su lado, sonreía, claramente disfrutando del sutil desprecio hacia la recién llegada. Lo agradezco, dijo Elena con calma, aunque pudo sentir cómo se tensaban ligeramente los músculos de su mandíbula. ¿Sería posible calentar con el grupo? ¿Calentar? Soltó Ricardo una carcajada breve. Señora, nuestros calentamientos probablemente la agotarían. Será mejor que simplemente se siente y observe. Así verá cómo entrenan los verdaderos artistas marciales. Varios estudiantes habían detenido su práctica para presenciar el intercambio. Elena notó a algunas jóvenes entre ellos. Algunas tenían expresiones de simpatía, otras de interés. Una adolescente en particular parecía claramente incómoda con el tono de los instructores. Carlos intervino entonces. Estábamos por comenzar algunos ejercicios avanzados de combate. Obviamente nada para principiantes, pero al menos le dará una idea del nivel que esperamos aquí. Hubo un destello en los ojos de Elena, pero su voz se mantuvo serena y contenida. Entiendo. Observaré sin intervenir. Buena decisión, aprobó Ricardo con tono triunfal. Esto no es una de esas rutinas de cardio kickboxing del gimnasio. Esto es karate tradicional, requiere disciplina real, fuerza auténtica. No todos están hechos para esto. Señaló hacia un grupo de jóvenes estirando en la esquina. Estos chicos llevan años entrenando para alcanzar este nivel. No es algo que se aprende como pasatiempo para matar el tiempo. Carlos añadió, con una sonrisa amistosa pero desdeñosa. Tal vez te sentirías más cómoda empezando con nuestra clase de principiantes, los martes por la noche. La mayoría son amas de casa que buscan un poco de ejercicio liviano. Tal vez sea más tu ritmo. Elena sintió una oleada de calor en el pecho, pero forzó su respiración a mantenerse serena. Había enfrentado esta actitud demasiadas veces antes. Juicios rápidos basados en su edad, su género, su actitud tranquila. Pensaban que la conocían. No sabían nada de los años de entrenamiento implacable, de la dedicación, del dominio de técnicas que ella había alcanzado, habilidades que probablemente humillarían a esos supuestos expertos. Lo consideraré, respondió con voz fría y controlada. Ricardo se giró hacia los estudiantes, aplaudiendo una vez. Muy bien, todos. Démosle a nuestra visitante una demostración de lo que es el karate de verdad. Carlos y yo los guiaremos con algunas combinaciones. Hora de las secuencias avanzadas, anunció Carlos con voz firme y segura. Mientras él y Ricardo se dirigían con paso decidido al centro del tatami, Elena se deslizó silenciosamente hacia un banco de madera junto a la pared y tomó asiento. Desde su posición, los observó con atención, no como una simple espectadora, sino como una artista marcial experimentada que analiza la forma. Su mirada seguía su coordinación, el ritmo, el aire deliberado de cada movimiento. Era evidente que estaban actuando, no entrenando. Creían que su audiencia, especialmente ella, no tenía experiencia. Que no merecía una instrucción real. Sí, Elena tuvo que admitirlo. Eran competentes. Sus técnicas estaban bien pulidas, sus posturas sólidas y ensayadas. Pero había algo demasiado calculado en su ejecución, demasiado ensayado. No estaban enseñando, estaban actuando. Era un espectáculo. Una exhibición diseñada para impresionar, no para instruir. Con porte sereno, Elena entrelazó los dedos y colocó las manos sobre su regazo. Esperó. Había aprendido hacía mucho que en las artes marciales, la paciencia no era solo una virtud, era un pilar. La base que moldea la fuerza desde adentro. La demostración se prolongó casi 20 minutos. Ricardo y Carlos aumentaron la dificultad, introduciendo combinaciones cada vez más complejas. Su juego de pies era preciso, sus golpes cargaban intención y fuerza, y la confianza fluía con cada movimiento. Estaban claramente satisfechos consigo mismos. Su expectativa era evidente. Querían aplausos, admiración, reverencia. Esto es lo que se ve cuando uno domina el karate a nivel profesional, declaró Ricardo en voz alta, girando hacia Elena.
Aunque su respiración seguía relativamente estable, había un leve matiz de esfuerzo en su voz. Se requieren años, décadas incluso, para alcanzar este nivel de control y precisión. Muy bien hecho, respondió Elena, con sinceridad en su tono. Nunca negaba respeto a la habilidad genuina, incluso cuando estaba envuelta en ego. Carlos tomó una toalla del suelo y se secó el sudor de la frente. ¿Sabes?, comenzó, la mayoría de la gente no comprende todo lo que conlleva el verdadero arte marcial. No se trata solo de mover el cuerpo. Es reconfigurar la mente, el espíritu. Hay que cambiar por completo la forma en que uno piensa sobre el conflicto, el control, el equilibrio. Puedo verlo, dijo Elena con un leve asentimiento, su voz tranquila y uniforme. Ricardo entrecerró los ojos levemente, una chispa calculadora encendiéndose en su expresión. De hecho, dijo, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre tu experiencia? ¿Qué estilos practicaste? ¿Y dónde? Hubo una breve pausa. Elena abrió los labios con suavidad antes de hablar. Había esperado integrarse de forma discreta, sin necesidad de contar su historia, sin tener que justificar quién era. Estudié varios estilos, respondió simplemente. Me mudé muchas veces, así que entrené en distintos dojos, bajo diferentes sistemas. Ah, varios estilos, repitió Carlos, esbozando una sonrisa burlona mientras intercambiaba una mirada con Ricardo. Eso suele ser una manera educada de decir, tomé unas clases aquí y allá, pero nunca me comprometí de verdad. Algunos de los estudiantes empezaron a acercarse, atraídos por la tensión creciente entre los instructores y aquella mujer serena, pero evidentemente fuera de lugar. Elena notó a la misma joven de antes, la que había parecido incómoda. Volvía a observar con una expresión de inquietud marcada en el rostro. Mira, Ricardo, dijo Carlos, ahora con un tono más afilado. No quiero avergonzarla, pero este es un dojo serio. No permitimos que cualquiera entre creyendo que sabe lo que hace cuando claramente no es así. Esa actitud representa un riesgo para todos en el tatami. Entiendo tu preocupación, respondió Elena, manteniendo el tono firme y respetuoso, aunque ya comenzaba a sentir la irritación en su pecho. En serio, insistió Carlos, dando un paso más cerca. Su postura era ahora agresiva, intencionadamente intimidante. Estás ahí sentada como si fueras una jueza, analizando nuestras técnicas, y llevas un cinturón amarillo. Es francamente insultante. El aire en el dojo se volvió denso. El silencio cayó como una cortina pesada. Incluso los estudiantes que entrenaban en las esquinas más alejadas se detuvieron, atrapados por la tensión del momento. Tal vez estarías mejor en una clase de yoga, soltó Ricardo, su tono subiendo con arrogancia. Deja que las artes marciales reales las manejen quienes se han ganado el derecho. Elena sintió algo frío y filoso a sentarse en su interior, pero no era miedo. No había sentido miedo en un dojo en más de una década. No, lo que sentía era reconocimiento. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Un intento deliberado de minimizarla, de hacerla sentir menos, de empujarla a salir por la puerta. No vine a generar conflicto, dijo con suavidad, pero con una firmeza imposible de ignorar. Solo vine a entrenar. ¿Entrenar? Carlos se burló, soltando una risa amarga. Señora, no aguantarías ni 5 minutos haciendo lo que hacemos aquí. Probablemente te torcerías un tobillo intentando seguir el calentamiento para principiantes. Ya basta, se oyó una voz desde cerca, era la joven, finalmente alzando la voz. Ella no ha hecho nada malo. Solo quiere. Sara, no te metas. Estalló Ricardo, alzando la voz sin vacilar. Esto es entre nosotros y ella. Elena miró a Sara, 20 años, tal vez, con un cinturón verde atado a la cintura. Su rostro reflejaba conflicto, incomodidad ante la injusticia, pero miedo a oponerse abiertamente a sus instructores. De hecho, dijo Elena lentamente, poniéndose de pie con una calma deliberada, tal vez haya una forma más constructiva de resolver esto. Ambos instructores giraron hacia ella, con toda su atención enfocada ahora en su figura. Las sonrisas burlonas se desdibujaron, reemplazadas por una curiosidad precavida. ¿Y qué propones exactamente?
preguntó Ricardo, aunque su tono indicaba que ya sospechaba la respuesta. Elena recorrió con la mirada la sala. Rostros atentos la observaban con diferentes emociones, algunos intrigados, otros inquietos, algunos claramente esperanzados. Pensó en Sara, en su intento de apoyo silencioso. Pensó en cuántos más como ella podían ser alejados de este arte por egos desmedidos y ambientes hostiles. Una simple demostración, dijo Elena. Su voz era firme pero sin soberbia. Permítame mostrarles de lo que soy capaz. El silencio que siguió fue palpable, casi eléctrico en su intensidad. Ricardo y Carlos se miraron, primero con sorpresa, luego con una chispa de emoción depredadora. Creían que estaban a punto de aplastar a alguien bajo su bota. ¿Una demostración?, repitió Ricardo, con un filo peligroso en las palabras. ¿Nos estás desafiando? Solo ofrezco una prueba, respondió Elena con calma. Han hecho sus suposiciones basándose en cómo me veo, en lo que llevo puesto. No en lo que sé. Si realmente soy tan inexperta como creen, entonces no deberían tener de qué preocuparse. Carlos dio un paso adelante, inflando ligeramente el pecho. Señora, no creo que entienda lo que está pidiendo. Esto no es un juego amistoso. Esto es combate real, disciplina verdadera. Hay riesgo. Lo entiendo perfectamente, dijo Elena. Su voz era ahora más baja, más firme, inquebrantable. Han pasado la última media hora cuestionando mi credibilidad, menospreciando mi experiencia y ridiculizándome. Solo sugiero que mis habilidades hablen por sí solas. Para ese momento, los estudiantes ya formaban un círculo informal alrededor de ellos. Toda la sala se había visto atrapada en la gravedad del instante. Se respiraba tensión, pero también expectación. Sara se veía visiblemente nerviosa, retorciendo su cinturón entre los dedos. Esto es ridículo, murmuró Ricardo, pero Elena notó el brillo en sus ojos. Estaba disfrutando del momento. La idea de humillar públicamente a alguien que creía una impostora lo entusiasmaba. Debes entender, dijo con lentitud, que si te lesionas, no asumiremos ninguna responsabilidad. Asumo toda la responsabilidad por lo que ocurra, respondió Elena, con una claridad y una determinación que atravesaron la sala como un filo. Muy bien entonces, dijo Carlos, haciendo crujir los nudillos y rotando los hombros. Pero no esperes que seamos suaves contigo solo por ser mujer. Si entras a este tatami, te trataremos como a cualquiera que se atreve a hacerlo. Una tenue sonrisa casi se dibujó en los labios de Elena. Si tan solo supieran. Si tan solo tuvieran la más mínima idea de cuántas veces, a lo largo de su vida, había escuchado comentarios casi idénticos de hombres que cometieron el error de subestimarla. ¿Qué tipo de demostración tienes en mente?, preguntó Ricardo, con un tono cargado de incredulidad. ¿Catas? ¿Romper tablas? ¿O de verdad crees que puedes enfrentarte a nosotros en un combate cuerpo a cuerpo? Dejaré el formato a tu criterio, respondió Elena con una serenidad impecable. Confío en tu juicio, sea cual sea el enfoque que consideres más adecuado. Los dos instructores intercambiaron una mirada cargada, una conversación entera no dicha pasando entre ellos en una sola chispa visual. Elena casi podía oír las ruedas girando en sus mentes, pensando cómo hacerla caer con fuerza, cómo humillarla por completo sin comprometer su propia reputación. Los katas son demasiado subjetivos, declaró finalmente Carlos con un encogimiento de hombros despectivo. Cualquiera puede memorizar una rutina y hacer que se vea bien. Entonces será combate, aceptó Ricardo. Contacto ligero, por supuesto. No pretendemos hacerte daño de verdad. Sus palabras venían empapadas de condescendencia, tan cargadas de arrogancia que podrían haber sido cortadas con un cuchillo. Elena respondió solo con un asentimiento medido. Deberíamos establecer algunas reglas, intervino Sara desde un lado, su voz llena de preocupación nerviosa. No hace falta, respondió rápidamente Ricardo, haciéndola a un lado con un gesto. Esto no va a durar mucho de todos modos. Elena comenzó su calentamiento, moviéndose con una intensidad tranquila. Cada estiramiento tenía propósito, fluido y exacto. No estaba simplemente aflojando los músculos.
Estaba enfocando su mente. Cada respiración profundizaba su concentración. Algunos estudiantes que la observaban empezaron a notarlo, su control, su presencia. No se estaba preparando como alguien fuera de su nivel. Se estaba centrando como alguien que había hecho esto muchas veces antes. ¿Sabes?, comentó Carlos, observándola con los brazos cruzados y una leve mueca en el rostro. Todavía estás a tiempo de echarte atrás. No hay vergüenza en admitir que no estás lista para este nivel. Agradezco la preocupación, respondió Elena con calma, inclinándose en un estiramiento profundo que dejaba en evidencia una agilidad sorprendente, especialmente para alguien de su edad. Pero estoy justo donde debo estar. Ricardo exhaló con una decepción claramente fingida. Bueno, es tu funeral. Solo recuerda que esto fue idea tuya. Al terminar su calentamiento, Elena echó un vistazo a los rostros reunidos en un anillo suelto alrededor del tatami. Vio aprensión en algunos, escepticismo en otros, pero también curiosidad. Y en unos pocos ojos, esperanza. Esos estudiantes acababan de presenciar cómo sus instructores la habían tratado, y estaba claro que no todos aprobaban ese comportamiento. Pensó en todos los dojos que había pisado a lo largo de los años. En todas las veces que los hombres la miraron y vieron solo a alguien demasiado pequeña, demasiado suave, demasiado femenina como para ser tomada en serio. Alguien fácil de descartar. Pensó en las incontables horas que había dedicado al entrenamiento, a perfeccionarse, a probarse una y otra vez. Ese ciclo, hoy, llegaría a su fin. Estoy lista cuando ustedes lo estén, dijo suavemente, avanzando hacia el centro del tatami. Ricardo fue el primero en tomar su lugar frente a ella, exudando una confianza arrogante que irradiaba de su cuerpo como calor. Adoptó una postura impecable, perfectamente equilibrada, enraizada, de manual. Una pose diseñada tanto para intimidar como para impresionar. Carlos se desplazó hacia el borde del tatami, asumiendo el rol de árbitro, aunque la inclinación de su sonrisa traicionaba su verdadera intención. No estaba allí para arbitrar. Estaba allí para verla fallar. Las damas primero, ofreció Ricardo en tono burlón, haciendo un gesto exagerado para que Elena iniciara el primer movimiento. Elena adoptó su propia postura de combate, y en ese instante, el aire en la sala cambió sutil pero innegablemente. La mujer modesta y sumisa que había entrado al dojo menos de una hora antes había desaparecido. En su lugar, se encontraba alguien completamente distinto, centrada, enraizada, serena. Su postura se hundió ligeramente, bajando su centro de gravedad. Su conciencia se expandió. Su respiración se asentó en un ritmo constante, lenta, profunda, poderosa. Algunos de los estudiantes más avanzados lo notaron. Sara, en particular, vio el cambio. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si percibiera algo que no esperaba. La guardia de Elena no se parecía a nada que hubiera visto antes, no allí, no en ese dojo. Guardia inusual, murmuró Carlos por lo bajo, una pizca de incertidumbre filtrándose en su voz. Elena no respondió. Su atención estaba completamente enfocada en Ricardo, en su equilibrio, sus micromovimientos, su tensión. Leía su lenguaje corporal como un músico experimentado lee una partitura. Era hábil, sin duda. Fuerte, claro. Pero también orgulloso y fácil de provocar. Esa combinación había sido la ruina de muchos oponentes a lo largo de su vida. Vamos, lo instó Ricardo, rebotando sobre las puntas de los pies, claramente ansioso por ponerla en su lugar. Elena se movió. No hubo florituras dramáticas, ni técnicas ostentosas. Simplemente dio un paso hacia adelante y lanzó un golpe recto. Limpio, directo. El tipo de técnica que cualquier cinturón amarillo debería conocer. Pero la forma en que lo ejecutó, tan veloz, tan precisa, tomó a Ricardo completamente desprevenido. Tropezó hacia atrás, visiblemente desconcertado por el impacto. Golpe de suerte, murmuró, reajustando su postura. Elena ya había regresado a su guardia, su rostro sereno, su respiración firme. Había obtenido lo que necesitaba, probó su reacción, midió su ritmo, confirmó su lectura de su defensa. Mi turno,
gruñó Ricardo, antes de lanzarse en una ráfaga de golpes. Sus puñetazos eran rápidos y potentes, más que suficientes para abrumar a la mayoría de los estudiantes presentes. Pero Elena fluía alrededor de ellos con apenas un cambio de postura. Su torso se inclinaba, sus hombros se hundían, sus movimientos eran como agua. No devolvía los golpes. Aún no. Solo demostraba que nada de lo que él hacía podía alcanzarla. Los susurros comenzaron entre los estudiantes. Lo que estaban viendo no coincidía con lo que les habían hecho creer. «Espera un segundo», llamó Carlos, su voz de repente más tensa. «¿Cómo hiciste?» Elena se movió de nuevo, esta vez con una barrida a la pierna delantera de Ricardo. Apenas logró mantenerse en pie, su equilibrio tambaleante. Su expresión cambió, la confusión reemplazó a la arrogancia. «¿Dónde aprendiste a moverte así?», preguntó Ricardo, ahora visiblemente agitado. «De muchos lugares», respondió Elena. La misma frase que había usado antes. Pero esta vez resonó diferente. Sara se acercó un poco más al tatami, su voz un susurro para un compañero cercano. Ni siquiera parece estar respirando con dificultad. Ricardo volvió a lanzarse, esta vez con verdadera fuerza, intentando usar cada centímetro de su altura y fuerza para dominarla. Pero Elena enfrentó su agresión con una facilidad elegante. Redirigía su energía con mínima resistencia, usando su impulso como ventaja. Ahora comenzaba a mostrar más, barridas, desvíos, contragolpes perfectamente sincronizados. Su cuerpo se movía con una precisión impecable, cada movimiento fluyendo hacia el siguiente como una danza ensayada. «Esto no tiene sentido», murmuró Carlos en voz alta, sin poder ya ocultar su incredulidad. «Ningún cinturón amarillo se mueve así». Cuando Ricardo lanzó otro golpe, Elena lo interceptó en el aire. Su mano atrapó su muñeca a mitad del ataque, y con un giro hábil, usó el impulso de él para hacerlo perder el equilibrio. Por un instante, apenas un latido, Ricardo quedó completamente expuesto, totalmente vulnerable. Ricardo estaba ahora en un estado de completa vulnerabilidad, y era evidente para cada persona presente. Elena tenía todas las oportunidades para terminar el combate en una docena de maneras distintas, si hubiera decidido avanzar. Pero, en lugar de eso, hizo algo mucho más poderoso. Lo soltó. Y dio un paso atrás. ¿Qué estás haciendo?», jadeó Ricardo, luchando por recuperar el aliento, su rostro enrojecido por una mezcla de esfuerzo y una incredulidad humillante. «Demostrando de lo que soy capaz», respondió Elena con un tono sereno y uniforme. «Y para que lo sepas. Apenas he comenzado». Un pesado silencio descendió sobre el dojo. El único sonido que quedaba era la respiración entrecortada y forzada de Ricardo, rebotando contra las paredes de madera. Todas las miradas estaban fijas en la mujer que, hacía apenas una hora, había ingresado con un simple cinturón amarillo. Ahora se encontraba allí, firme y sin esfuerzo, haciendo que su instructor de mayor rango pareciera un principiante sin experiencia. Esto no tiene sentido», volvió a jadear Ricardo, pasándose el dorso de la mano por la frente empapada de sudor. «No hay forma de que un cinturón amarillo sea capaz de eso». «Tienes toda la razón», dijo Elena, terminando su frase con una autoridad tranquila. Comenzó a caminar lentamente alrededor del borde del tatami. Sus pies se movían con la gracia fluida y precisa de alguien que había pasado décadas perfeccionando cada paso. Su postura, su andar, irradiaban control y disciplina. Los estudiantes la seguían con la mirada, boquiabiertos. Ya no era la mujer insegura que había entrado calladamente esa tarde. Esa versión había desaparecido. En su lugar, se alzaba alguien completamente diferente, segura, poderosa, firme. «¿Quién eres?», exigió Carlos, su voz tensa por la confusión mientras daba un paso sobre el tatami. «En serio. ¿Quién eres?». «Soy exactamente quien dije que era», respondió Elena, su voz estable y sin alterarse. «Me llamo Elena Rodríguez. Me mudé a este pueblo hace poco. Tengo algo de experiencia en artes marciales. Todo lo que les dije ha sido completamente cierto». «¿Algo de experiencia?», soltó Ricardo con una risa amarga y sarcástica. «Señora»,
Nos ha estado tomando el pelo desde el principio. Intenté evitar que esto llegara tan lejos, dijo Elena, con una nota de pesar tranquilo en su voz. Solo buscaba algo simple, un lugar pacífico para entrenar, para crecer. Quería pasar desapercibida, sin causar revuelo. Pero ustedes lo hicieron imposible. Se detuvo. Sus ojos se fijaron en ambos instructores mientras los enfrentaba directamente por primera vez. ¿Quieren la verdad completa sobre mi experiencia? Aquí la tienen. Llevo entrenando 26 años. Tengo cinturones negros en varios sistemas de artes marciales. He competido a nivel internacional. He enseñado en algunos de los dojos más respetados y exigentes de este país. El silencio que siguió a su declaración fue absoluto. Denso. Abrumador. Nadie se atrevía a moverse. Entonces, ¿por qué el cinturón amarillo? Preguntó Sara, rompiendo el silencio de pronto. Su voz no era acusatoria, era de asombro. Elena se giró hacia ella. Y por primera vez desde que entró al edificio, sonrió. Porque, al final, el rango es solo una tira de tela, respondió con dulzura. He aprendido que cuando entras a un lugar nuevo con un cinturón de alto rango en la cintura, la gente te ve como una amenaza o como alguien que debe ser desafiado. Quería ver qué tipo de cultura tenía este dojo. Quería observar cómo trataban a alguien que creen inexperto, a quien asumen por debajo de ellos. El rostro de Ricardo perdió todo color. Nos estabas poniendo a prueba, dijo, con voz hueca e inestable. De cierta forma, admitió Elena. Y, lamentablemente, no aprobaron. Carlos dio un paso al frente ahora, inflando el pecho, la indignación aumentando. Un momento, eso no es. Pero no terminó la frase. Elena se movió. Tan rápido que la mayoría de los estudiantes ni siquiera lo registraron. Un instante, Carlos estaba avanzando hacia ella. Al siguiente, estaba boca abajo sobre el tatami, con el brazo inmovilizado en una llave articular tan limpia, tan precisa, que quedó completamente neutralizado. La diferencia entre nosotros, dijo Elena en un tono conversacional, manteniendo el control sin crueldad, no es solo la habilidad. Es el respeto. Respeto por el arte. Respeto por quienes entrenan con nosotros. Y respeto por la responsabilidad que implica saber hacer esto. Con suavidad, lo soltó. Carlos rodó torpemente y se puso de pie a trompicones, el rostro encendido de vergüenza. Tú entraste pretendiendo ser algo que no eres, espetó Ricardo, intentando recuperar el control. No, corrigió Elena con firmeza, su mirada firme. Entré siendo exactamente lo que soy, una artista marcial que vino a entrenar. Viste a una mujer de mediana edad con un cinturón amarillo y decidiste que no merecía tu tiempo, tu paciencia ni tu respeto. Eso dice más sobre ti que sobre mí. Giró hacia los estudiantes que rodeaban el tatami, su expresión se suavizó, su voz se volvió más compasiva. Las artes marciales verdaderas no se tratan de dominio, ni de ego, ni de miedo. Se tratan de disciplina, de honor, de aprendizaje constante. Un verdadero maestro no menosprecia ni ignora a un alumno por su apariencia. Un verdadero sensei eleva a sus estudiantes, sin importar el nivel del que partan. Deberíamos haberlo visto, murmuró Sara, con culpa en la voz. Hiciste lo correcto, dijo Elena amablemente, interrumpiéndola. Defendiste a alguien que creías estaba siendo maltratado. Eso requiere valor. Fue lo honorable. Ricardo y Carlos estaban ahora al margen, sus posturas derrotadas, su sentido de control hecho trizas. Momentos antes, eran las figuras dominantes del dojo, ahora estaban expuestos, humillados, desarmados por alguien que habían descartado sin pensarlo dos veces. Creo, dijo Elena, con voz baja pero decidida, que es hora de buscar otro dojo. Se giró hacia el banco de madera donde había dejado su bolsa, sus movimientos aún impregnados de esa confianza serena y elegante que había dejado atónitos a todos apenas unos minutos antes. «Espera», gritó Sara, su voz ahora cargada de urgencia. «No te vayas, no por culpa de ellos». Elena se detuvo, de pie frente al banco, su mano descansando sobre la correa de su bolsa. A su alrededor, el dojo revivía con murmullos.
Estudiantes procesando lo que acababan de presenciar, tratando de reconciliar lo que creían saber con lo que acababa de desarrollarse ante sus ojos. Tiene razón, dijo Marcos, uno de los cinturones marrones con 3 años en el dojo. He visto cómo ustedes dos tratan a cualquiera que no encaje en su idea limitada de lo que debe ser un artista marcial. Otras voces se unieron. Asentimientos siguieron. Una ola de acuerdo recorrió al grupo. Sara dio un paso al frente, su voz ahora más clara, más firme. No es la primera vez. ¿Recuerdan a la señora Chen? Quería unirse, y le dijeron que era demasiado vieja. Y la hermanita Diek. Dijeron que las niñas no podían soportar el entrenamiento real. El rostro de Ricardo cambió de pálido a un verde enfermizo. Ahora, esperen un momento. No, interrumpió alguien más con firmeza. El que tiene que esperar eres tú. David, un adolescente reservado que había entrenado silenciosamente en el dojo durante 2 años, fue quien finalmente rompió el silencio que flotaba en el aire. Llevo meses observándolos a ambos, dijo, con una voz serena pero cargada de convicción. He visto cómo humillan a las personas que no cumplen con sus expectativas. Y la verdad, pensé que así funcionaban todas las escuelas de artes marciales. Que era normal. Pero luego la vi a ella. Asintió con la cabeza en dirección a Elena. Eso es lo que realmente son las artes marciales. Y ni una sola vez necesitó rebajar a nadie para demostrarlo. Carlos dio un paso al frente, intentando recuperar el control de una situación que se le escapaba entre los dedos. Está bien, todos, dijo, levantando las manos. No exageremos. Esto fue solo un malentendido. ¿Un malentendido? La voz de Elena cortó el aire, tranquila pero inconfundiblemente afilada, mientras se volvía a mirarlo de frente. Cuestionaste mi trayectoria. Insinuaste que mentía sobre mi experiencia. Me dijiste que estaría mejor en una clase de fitness para amas de casa. Así que dime, ¿qué parte exactamente fue el malentendido? Ahora, los estudiantes que durante mucho tiempo habían seguido a Ricardo y Carlos con obediencia, los veían desde una perspectiva completamente distinta. El respeto que los instructores habían impuesto, más por autoridad que por inspiración, se deshacía rápidamente ante sus ojos. Tal vez. Comenzó Sara lentamente, con cierta duda. Tal vez Elena podría enseñarnos. Tal vez podría mostrarnos cómo deberían ser realmente las artes marciales. Así no es como se hacen las cosas, protestó Ricardo, pero su voz ya no tenía el aplomo de antes, temblaba. Hay sistemas, estructura, protocolos, jerarquía. Jerarquías, interrumpió Elena suavemente, que deberían estar construidas sobre conocimiento genuino, experiencia ganada con esfuerzo y respeto mutuo. No sobre la capacidad de menospreciar a los que están debajo de ti. Se giró hacia los estudiantes que la rodeaban. Sus rostros, una mezcla de juventud y potencial, la miraban con curiosidad y una esperanza silenciosa. Estos estudiantes no vinieron aquí para ser intimidados ni para sentirse insuficientes, dijo, con una voz baja pero clara. Vinieron a aprender, a crecer, a evolucionar y convertirse en versiones más fuertes, sabias y capaces de sí mismos. Merecen mentores que valoren ese camino, no instructores que se alimenten de su autoridad y engorden sus egos a costa de otros. Hizo una pausa. Inspiró profundamente, como si acabara de tomar una decisión. Les haré una promesa, dijo con voz suave pero firme. Mañana por la mañana, estaré en el Parque Memorial. A las 7 en punto. Sin cinturones, sin títulos. Si alguno de ustedes quiere descubrir lo que realmente significan el respeto, la disciplina y el entrenamiento auténtico en artes marciales, será bienvenido a unirse a mí. Tomó su bolsa de gimnasio con calma y comenzó a caminar lentamente hacia la salida del dojo. Cada paso que daba era pausado, sereno, irradiando el mismo control sin esfuerzo que había demostrado sobre el tatami. Y justo cuando llegó a la puerta, se volvió por última vez. Un verdadero artista marcial, dijo, su voz cálida pero firme, entiende que la verdadera fuerza no se trata de cuán fuerte puedes golpear. Se trata de tener la sabiduría para saber cuándo usar ese poder. Y cuándo no hacerlo.
Miró a cada uno de ellos, encontrando sus ojos. Y un verdadero maestro no se eleva pisando a sus alumnos. Un verdadero maestro los eleva con él. Con eso, Elena Rodríguez salió del dojo, dejando atrás una sala atónita y silenciosa, una que nunca más confundiría la humildad con la debilidad ni asumiría que la autoridad equivale automáticamente a respeto ganado. Para quienes la observaron, algo había cambiado. Su comprensión de lo que realmente significa ser un artista marcial comenzaba a transformarse. La mañana siguiente, a las 7 en punto, 15 estudiantes se encontraban esperando en el Parque Memorial. Sara estaba allí, con la mirada decidida. Marcos, el cinturón marrón que llevaba 3 años entrenando, se mantenía en silencio a su lado. David también había venido, junto con más de una docena de rostros que habían presenciado los hechos en el dojo el día anterior. Incluso la señora Chen se presentó. La misma mujer mayor a la que habían rechazado meses antes, considerada demasiado vieja para entrenar, había escuchado rumores de lo que había ocurrido y apareció, esperanzada y lista para aprender. A las 7 en punto, Elena llegó. Sin ceremonia. Sin uniforme tradicional. Sin insignias marciales. Solo ropa de ejercicio sencilla, una botella de agua en la mano, y la confianza tranquila de alguien que ya no necesita demostrar nada. Ni con palabras. Ni con cinturones. Solo con su presencia. Se unió al círculo y se dirigió a ellos con la misma serenidad poderosa que había dejado sin aliento a todo el dojo el día anterior. Permítame recordarles algo, dijo, mirando a cada uno a los ojos. Las verdaderas artes marciales nunca se han tratado de demostrar que eres mejor que los demás. Se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo, mientras ayudas a otros a elevarse contigo. Mientras el suave resplandor anaranjado del amanecer se filtraba entre los árboles, Elena comenzó su primera clase. No empezó con golpes ni patadas, sino con algo más profundo. Una lección de filosofía. Un recordatorio de que la verdadera fuerza no se encuentra en dominar, sino en contener. En saber cuándo actuar y cuándo permanecer inmóvil. En usar tus habilidades no para intimidar, sino para proteger. Si alguna vez has sido juzgado por tu edad, tu género, tu tamaño o simplemente por no parecer un artista marcial, que la historia de Elena se quede contigo. La verdadera fuerza no se trata de probar que los demás están equivocados. Se trata de mantenerte fiel a quien eres. Y de ayudar a otros a levantarse contigo. ¿Alguna vez has visto a alguien enfrentarse a los abusadores de una forma inesperada? Comparte tu historia en los comentarios. Nos encantaría saber cómo el coraje cotidiano te ha inspirado. Si esta historia te conmovió, presiona ese botón de suscribirte para más relatos poderosos que desafían suposiciones y celebran la fuerza silenciosa que todos llevamos dentro. Cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás leyendo, y hasta la próxima, recuerda esto. El respeto se gana con integridad. No se impone con miedo.